Después de ser aprobado el impeachment al presidente Donald Trump en la Cámara de Representantes, precisamente el representante demócrata Jeff Van Drew decidió pasarse a las filas republicanas. Van Drew fue uno de los 3 demócratas que votó contra el inicio del juicio político al mandatario Donald Trump. Este 20 de diciembre se cumplen 30 años de la incursión militar de Estados Unidos en Panamá para derrocar al general Manuel Antonio Noriega, quien sometió a ese país a una dictadura y mantenía estrechos lazos con los carteles del narcotráfico. Este operativo representó la última invasión militar de Estados Unidos en América Latina. Y France 24 crece. A partir de mañana a las 12 del día, hora de Bogotá, pasamos a transmitir 12 horas en español. La expansión de nuestra programación al aire estará acompañada de más espacios informativos y programas que tienen la impronta de periodismo de France 24. Liberté, égalité, actualité. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de France 24. Soy Santiago López González, gracias por acompañarnos hasta ahora. Vamos a comenzar esta emisión en Estados Unidos. Después de la aprobación del inicio del juicio político contra el presidente Donald Trump, el representante demócrata Jeff Van Drew anunció que cambiará a las filas republicanas. Van Drew fue uno de los 3 demócratas que votó en contra del inicio del proceso judicial contra el mandatario estadounidense. David González tiene los detalles. Tensión política en Estados Unidos tras el anuncio de que el presidente Trump enfrentará el impeachment con luz verde en la Cámara de Representantes de mayoría demócrata. Esto no parece un impeachment. ¿Y sabes qué? Esto es un acuerdo falso y el más barato de los impeachments del mundo. Es una palabra fea, pero es un impeachment barato. Esto no debería pasar nunca más a ningún otro presidente, pero creo que ustedes van a ver que algunas cosas van a pasar en los próximos días y semanas. Los dos partidos empiezan a mostrar sus cartas. En un sorpresivo anuncio, un día después de la votación, el presidente dijo que un representante demócrata sería ahora republicano. El representante fue uno de los 3 demócratas que votaron en contra de los artículos del impeachment el día anterior, desde un estado donde el presidente Trump ganó las elecciones. El hecho, sin embargo, no afecta el proceso que ahora pasa al Senado. Nadie está por encima de la ley. La Constitución es la ley suprema de nuestra tierra. Nadie está por encima de la ley y el presidente ha sido responsabilizado. En el Senado, el panorama será distinto. El partido del presidente Trump es mayoría y si votan en bloque como lo hicieron en la Cámara, el 53% de los senadores tumbará el proceso de impeachment, situación que dejaría al mandatario con el camino libre a su reelección en noviembre de 2020. Los sindicatos franceses cumplieron ya su 15º día de huelga en rechazo a la reforma de pensiones que está promoviendo el gobierno del presidente Emmanuel Macron. Los líderes sindicales convocaron a una nueva gran protesta para el 9 de enero. La persistencia de esta huelga tiene en total incertidumbre a los ciudadanos debido a que se aproximan ya las fiestas de Navidad y de fin de año. Erika Olavarría, periodista de France 24 en París, nos amplía la información. Después de 2 días de reuniones del primer ministro francés Édouard Philippe con los sindicatos, sigue sin haber avances en el conflicto por la reforma a las jubilaciones en este país. Hoy, después de una nueva reunión entre todos los sindicatos, los empresarios y el primer ministro, si bien empresarios y los sindicatos que están a favor de la reforma reconocieron concesiones en temas menores por parte del gobierno, sigue habiendo ese tope de la edad pivot o edad de equilibrio a los 64 años que quiere aumentar el gobierno de Emmanuel Macron para que las personas puedan gozar al 100% de sus derechos obtenidos durante su vida laboral. Pese a ello, los sindicatos llamados reformistas que apoyan el proyecto no van a manifestarse durante la Navidad y han dicho que van a llegar en enero a seguir conversando para intentar avanzar en ese tema que para ellos es una línea roja. Más radical fueron los sindicatos contestatarios, concretamente la CGT, cuyo líder, Philippe Martínez, dijo que no hubo nada nuevo, no hubo golpe noticioso hoy y que dijo que el gobierno sigue sin escuchar a la calle y ha vuelto a convocar a una huelga interprofesional para el 9 de enero. Además, recordemos, esos sindicatos que se oponen van a seguir manifestándose durante las fiestas de fin de año. Por parte del primer ministro, él agradeció la responsabilidad que hubo durante estos diálogos y ya fijó varias reuniones para enero del próximo año.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió una sentencia en la que avala la inmunidad para el condenado ex vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras. Junqueras está preso tras su participación en el referendo independentista del 2017, considerado ilegal por el gobierno de España. Desde Bruselas, nuestra corresponsal Esther Herrera nos amplía la información. Varapalo a la justicia española, el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras tenía inmunidad en el momento en ser elegido eurodiputado el pasado mayo en las elecciones al Parlamento Europeo. Así lo declara el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esto no significa que vaya a salir de la cárcel inmediatamente, pero su defensa sí puede alegar la nulidad de la sentencia que le condena a 13 años de prisión por los delitos de sedición y malversación. Por lo tanto, sin embargo, esta decisión, donde más beneficiado se puede encontrar es Carles Puigdemont, el expresidente catalán que hasta ahora no podía ser eurodiputado, todo aunque fue elegido eurodiputado él también en las pasadas elecciones, porque según la ley española no gozaba de inmunidad. Ahora el Parlamento Europeo tiene que estudiar la sentencia, pero es muy probable que ahora Carles Puigdemont pueda convertirse en eurodiputado, tener inmunidad y poder viajar a España sin ser encarcelado. Eso sí, la inmunidad no dura eternamente porque España puede pedir al Parlamento Europeo que se la retire. Este 20 de diciembre se cumplen 30 años de la última invasión militar en América Latina bajo el nombre Causa Justa. Unos 27.000 soldados estadounidenses incursionaron en territorio panameño para buscar al general Manuel Antonio Noriega, quien mantenía a ese país bajo una dictadura, además de tener también estrechos nexos con el narcotráfico. Óscar Zulbarán, corresponsal de France 24 en Ciudad de Panamá, nos cuenta más en el siguiente informe. Estas calles de aparente tranquilidad encierran una de las etapas más traumáticas de la historia panameña. Fueron blanco del bombardeo estadounidense. Frente a este edificio fue destruido el cuartel central de las Fuerzas de Defensas, comandadas por Manuel Antonio Noriega. Gisela Kingler tenía 26 años en aquella víspera de Nochebuena, cuando se vio obligada a salir de su casa con su familia. La niña de 5 años, un niño de 4 años y el de 7 meses, imagínense. Mi abuela en silla de ruedas y mi abuelo que poquito podía caminar. Yo lo único que agarré, le voy a ser sincera, fue la pañalera de mi hijo y la leche, más nada. Ahí se empezó a prender el chorrillo. Son imágenes de lo que se vivió en el Istmo tras la invasión y forman parte de una exposición en la que Adriano fue el encargado de seleccionar las fotografías de esa parte de la historia que ha sido un tabú para algunos panameños. La sociedad se sentía algo avergonzada porque al final de toda esa crisis, que fue la época de Noriega y todo, tuvo que venir otro país a invadirnos y también hubo mucha gente que salió a aplaudir a los militares de Estados Unidos. Luego de eso, a nadie le gusta que te vean en una foto o en un video abrazando a un soldado invasor. En una parte de la ciudad, de la Panamá moderna, los amigos recuerdan aquellos días. Roberto fue cercano a Noriega hasta 1987. Jaime rechazaba al dictador. Me siento satisfecho de lo que Panamá ha logrado, con sus altas y bajas, pero me mantengo firme en la posición de que no había necesidad de destruir parte de la ciudad de Panamá y algunos lugares del interior de la República. Los políticos no hemos encontrado el camino que debimos encontrar después de la invasión para llevar al país hacia una institucionalidad democrática sólida. Y junto a la aspiración de Jaime, quedan algunas heridas abiertas para las víctimas de 1989, aún sin contabilizar y aún sin conocer muchos nombres que permanecen en fosas comunes y que comenzarán a abrirse en enero de 2020. Y a partir de mañana, 20 de diciembre, France 24 extiende su programación al pasar de 6 horas de emisión en español a 12. A las 12 del día hora de Bogotá les ofrecemos más espacios de noticias y programas que mantienen la línea característica de France 24 de objetividad noticiosa, rigurosidad informativa. Nuestras redacciones tanto en Bogotá como en París y nuestra red de corresponsales siguen trabajando para ofrecer más y mejor información, no solo en televisión, sino también en nuestras plataformas digitales. Porque me preguntarán por qué hacemos una cadena en español. Porque nos consideramos una cadena de un gran país y tenemos una cadena en español. De hecho, hay 500 millones de razones para hacer una cadena en español, porque 500 millones de personas hablan español en el mundo. Es todo en las noticias de France 24. Feliz noche.